Bueno, a ver, la clase de hoy es un nexo entre lo que hemos visto antes de diseño de experimentos y lo que viene a continuación, que es desarrollo y análisis de modelos de regresión. ¿Ya? Esto es una innovación que hicimos hace varios años con el profesor que daba la asignatura en la Casa Central, el profesor Iván Cornejo, que ahora está de vuelta después de hacer el doctorado en Canadá, profe del departamento en Santiago, pero él hacía la clase en Valparaíso y yo la hacía acá en el campo. Y bueno, decidimos hacer una pequeña modificación respecto a cómo presentábamos los contenidos para intentar darles como mayor contexto, para que fuese como más fluido los cambios de tópicos que vamos viendo. Entonces esta es una clase como puente entre diseño de experimentos 2 elevado a n y lo que vamos a ver a continuación, que van a ser desarrollo de modelos y análisis de esos modelos de regresión. Y aparte tiene una característica interesante de que la idea es llegar a mostrarles un algoritmo de mejora continua, ya que yo creo que tiene un valor muy alto siempre y cuando uno lo aplique bien. ¿Ya? Para que se hagan una idea, la idea de las mejoras continuas y del uso de la estadística en la producción, básicamente una de las razones, dentro de otras también que tienen que ver con aspectos históricos, de por qué Japón pasó de ser una especie como de colonia donde estaba donde estaba el emperador y básicamente su desarrollo tecnológico era muy, muy, muy limitado, a ser lo que son ahora. Ya Japón tuvo durante la primera y no, la segunda también mitad del siglo pasado, del siglo XX, un desarrollo tecnológico muy importante debido a la implementación de técnicas de mejora continua utilizando procedimientos estadísticos. Ya. Entonces tiene ahí es bastante interesante todo esto y de hecho la rama que estudia, o sea, la gente que estudia esto de la mejora continua en la industria utilizando procedimientos estadísticos utiliza varias técnicas que tienen nombres orientales, por ejemplo los diseños de Taguchi tienen esas características que yo les comento. ¿Ya? Si alguna vez los ven ustedes, acuérdense de esta clase. ¿Ya? Y el objetivo más bien de esta clase, más de todos los detalles que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, básicamente partimos como siempre con el objetivo de lo que vamos a hablar. De esta clase es comprender y aplicar el concepto de mejora continua, utilizando método de superficie de respuesta. Eso es. ¿Ya está? Y para eso, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es comprender la necesidad de la exploración fuera de la región experimental original. O sea, nosotros partimos desarrollando experimentos en una región experimental acotada, la cual nos entrega mucha información. Entonces la idea es ahora pensar cómo vamos a salir de esa región experimental para intentar buscar el mejor punto de operación, ¿ya? De un determinado proceso. También la idea para hacer eso, o sea, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay como tres preguntas que vamos a intentar responder y una de ellas tiene que ver con identificar el camino de la máxima mejora. O sea, cómo podemos intentar explorar fuera de la región experimental de una manera inteligente. Recuerden que nuestro objetivo siempre es obtener la mayor información, obtener el mayor rédito económico, por ejemplo, por ejemplo, utilizando índices de sustentabilidad, de sostenibilidad, perdón, eh, con el menor número o sea, con el menor gasto económico, ya, por lo tanto, con el menor número de corridas experimentales. También la idea es analizar los resultados que obtengamos fuera de la región experimental original y a partir de eso, entonces, aplicar otros diseños de experimento que se obtienen según el análisis de los resultados. Y aquí vamos a agregar el último objetivo, que sería y luego transformar todo esto en un algoritmo de mejora continua. Ya, ese va a ser nuestro objetivo de esta clase, que es súper ambicioso, ¿ya? Sí, yo creo que lo vamos a hacer súper bien. Ya, entonces, nuevamente, como siempre partimos en las clases de ADI, lo que sabemos. Ya, ¿qué es lo que sabemos nosotros de lo que conocimos desde antes del receso y lo que vimos después, entre la realización del primer certamen y antes del receso? Básicamente, estamos en la parte de la materia donde planificamos eficientemente experimentos, ¿ya? Y aquí dice algo que es interesante, que ahora le vamos a poner este término, este nombre, una planificación inicial. Ya nosotros vamos a partir, vamos a decir que es lo que tenemos hasta antes de esta clase, una región
experimental, la cual habíamos definido que era una especie de cuadrado o cubo o línea, dependiendo de la dimensión de las variables de decisión, ¿no es cierto? Y esta región experimental estaba acotado por límites inferiores y superiores, ¿no es cierto? Aquí estaba el low, aquí estaba el up, low y up, y que eso yo para hacer un análisis, un diseño de experimento, proponer el diseño de experimento, llevarlo a cabo y analizar los datos, lo que nosotros hacíamos era transformar estos límites en variables codificadas que iban entre -1 y 1, y los vértices de esta región experimental representaban las corridas experimentales que íbamos a hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué ganábamos con esto? La idea era obtener la máxima información con el menor número de corridas experimentales, lo que es lo mismo con menor gasto, ¿ya? Y la máxima información con el menor número de corridas experimentales implicaba que yo tenía que yo para llegar a esta conclusión de que esta era la mejor forma de experimentar, yo tenía que identificar un supuesto. Y el supuesto era que, como estábamos inicialmente experimentando, lo más probable es que estuviésemos en una zona en la cual no estábamos en una posición de obtener un óptimo del sistema experimental o del proceso, una condición de operación óptima dentro del sistema experimental, sino más bien podíamos obtener una información local que nos iba a entregar un óptimo dentro de esta región experimental. Y eso lo identificamos desde el punto de vista geométrico, con esta, por ejemplo, superficie que ustedes ven acá, donde acá tenemos nuestra variable independiente 1, nuestra variable independiente 2, ya que serían, por ejemplo, U1 y U2, y nuestra región experimental, ese cuadrado que ustedes ven acá, achurado, estaría representado si es que nosotros definimos que esta es el área de estudio que estamos identificando en esta superficie de respuesta que describe cómo sería el sistema experimental real, la cual no conocemos. Lo que queremos nosotros es identificar, de alguna forma, llegar hasta el punto este donde está la máxima respuesta o la mejor respuesta, ¿ya? Entonces nosotros, si es que estábamos en esta región experimental inicial, donde acá está ese cuadrado ahora proyectado en el eje U1, U2, entonces lo que nosotros íbamos a identificar mediante este diseño experimental 2 elevado a 2, utilizando un modelo, era una representación de la proyección de este cuadrado, y por lo tanto íbamos a ser capaces de identificar esa superficie que está ahí, o lo que es lo mismo, perdón, ese plano que está ahí, ¿no es cierto? Y ese plano que estaba ahí nosotros habíamos dicho que se describía con un beta 0 más beta 1 U1, beta 2 U2, más la interacción, la torsión que se generaba, beta 1, 2, 1, U2, ¿ya? Y básicamente la máxima información con el menor número de corridas experimentales era porque sabíamos que si este modelo supuesto representaba esta superficie sin curvatura de segundo orden, porque no estábamos en esta zona a la cual queríamos llegar, entonces necesitábamos al menos el mismo número de corridas que de parámetros. Entonces, por eso llegábamos a la conclusión de máxima información, mínimo números de corridas. Podíamos hacer experimentos en duplicados para identificar la variabilidad de los datos, podíamos identificar a partir de eso qué efectos eran estadísticamente significativos y cuáles no. ¿Ya? Entonces, todo eso le llamamos diseño factorial de 2 vías, de 2 niveles, diseño 2 elevado a n. ¿Ya? Y los métodos 2 elevado a n, 2 elevado a acá, los implementábamos, pero ahora la idea es que llevemos un poco más allá esto, y en vez de pensar solamente en esta región, la idea es intentar extrapolarlo hacia otras zonas. Dime, Nicolás. Em, en el caso del diseño factorial, Sí, el supuesto es que está lejos del sí, óptimo por la forma del modelo, ¿no? sí, sí. Ah, ya. De hecho, yo creo, Nicolás, que es una consecuencia de, porque si nosotros tenemos el supuesto que estamos lejos del óptimo, entonces eso implica un modelo. No es al revés, no es que yo tengo un modelo y eso implica que estoy lejos del óptimo, sino que yo asumo que como estoy recién comenzando a experimentar, por eso ahí dice inicial, nosotros lo más probable es que estemos lejos del óptimo, y por lo tanto
el modelo que va a representar la región experimental es un modelo lineal y por lo tanto entonces planteo un diseño factorial de 2 vías. Ya, profe. Ya. ¿Ya? Gracias. De nada. Y ahora básicamente lo que yo les comentaba es que en la realidad, en la práctica, si nosotros queremos aplicar este concepto de mejora continua, la idea es utilizar la información que obtengo, por ejemplo, de un diseño 2 elevado a n, vamos a poner acá sub 0 porque es el primero, y a partir de eso, desarrollar un algoritmo, que los algoritmos, como ustedes saben, son un conjunto de pasos que se aplican de manera ordenada, y entonces desarrollar un algoritmo que implica aplicar este procedimiento de manera secuencial, de tal manera de, con el menor número de pasos, intentar escalar este cerro y llegar entonces a el punto donde está el mejor valor de todos o la mejor condición de operación de todas, que está dada, por ejemplo, por este valor de U2 mejor que todos y este valor de U1 mejor que todos, ¿ya? El cual claramente, o el cual no necesariamente va a estar en la primera región experimental. Y la idea entonces es, a partir de esta info, entonces ir moviéndonos en esa dirección, a encontrar aquellas decisiones que me van a permitir obtener el mejor rendimiento, la mejor condición de mi sistema experimental. Entonces, básicamente, nuestro objetivo es encontrar este punto, el punto de mejora de nuestra respuesta. Pero encontrar el punto de máxima, por ejemplo, respuesta de nuestro sistema experimental, si lo que nosotros queremos es maximizar nuestra respuesta experimental, es equivalente, o mejor dicho, eh, es equivalente, es análogo, a encontrar las condiciones de operación, o sea, las decisiones que yo tengo que tomar, el valor de las decisiones que yo tengo que tomar, que hacen que mi sistema responde con la mejor respuesta, ¿ya? Entonces, subir este cerro, ¿ya? Para llegar a la cima es equivalente a identificar qué camino es el que tengo que tomar para llegar a la cima, ¿ok? Entonces, el algoritmo de mejora continua es una metodología que intenta mostrarte el camino para subir el cerro lo más rápido posible. Esa es la analogía que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos, si estos ejemplos más o menos los repito tanto en ADI como después cuando estemos en APQ también me van a escuchar algunos de estos ejemplos. Ya, nosotros vamos a pensar que llegar a la cima de esta región experimental es equivalente a subir un cerro. Ya, vamos a pensar que esa es nuestra idea. ¿Ya? Y cuando nosotros subimos un cerro, ¿ya? Tenemos varias formas de subir el cerro. ¿Ya? Una forma podría ser subirlo así, ¿ya? Pero generalmente uno no sube el cerro así porque cuando uno va, por ejemplo, a escalar, o sea, a hacer trekking, por ejemplo, lo que uno hace realmente es seguir los senderos, y los senderos tienen distintas rutas. Por ejemplo, hay un sendero que te lleva por allá y que va a ir a un mirador que está acá. Y luego este mirador te puede llevar para allá, a otro mirador que está acá, y aquí aparece, no sé si a ustedes les gusta el trekking, a mí me gusta, entonces básicamente uno hace como, puede hacer un sendero y hay distintos tipos de senderos que tienen distintas rutas. ¿Ya? Pero si yo quiero, si mi objetivo no es llegar a los miradores, sino que es llegar directamente a la cima, me gustaría encontrar aquel sendero que me lleva de manera más rápida a la cima. Entonces, encontrar ese sendero es equivalente a encontrar esa dirección en la cual yo voy a llegar con menos pasos o con menos experimentos, haciendo la analogía, a la cima del cerro, o lo que es lo mismo, al punto donde obtenemos la máxima producción, el máximo rendimiento, la mejor condición de operación de tu sistema experimental, ¿ya? Y dicho eso, y utilizando la analogía de un cerro, básicamente cuando partimos nosotros a subir el cerro, imagínense que ustedes están acá, yo por ejemplo me gusta subir con los perros, yo tengo 2 perritos, entonces me gusta ir con los 2 perritos para allá, entonces cuando llegamos por ejemplo a la entrada del cerro, tenemos que decidir hacia dónde vamos a caminar. Y para decidir eso, si nosotros tuviésemos un mapa, entonces no habría ningún problema porque básicamente tendríamos claridad acerca de esto. Pero imagínense ustedes que no tienen un mapa y por lo tanto todos estos senderos que ustedes ven acá son incógnitas.
¿ya? No tienen el mapa y están en el cerro. Entonces, cuando yo llego al cerro y no tengo el mapa, tengo que tomar una decisión hacia dónde camino, ¿ya? Y entonces imaginémonos que estamos a la entrada del cerro y que hay dos caminos, uno que va hacia la izquierda y uno que se va en esa dirección, como en diagonal. Entonces, al analizar esos dos caminos que puedo tomar, si mi objetivo es llegar lo más rápido al cerro, yo debiese escoger el camino que me permite aumentar mi altura más rápido, o lo que es lo mismo, aquel camino que cuando yo doy un número de pasos fijos, aumento más mi altura, ¿ya? Y si observan, eso se puede hacer sin tener un mapa, solamente con la información local, ¿ya? Y en ese caso, si quieren ser así como muy matemático, esa información local se llama derivada, porque yo calculo la derivada caminando en una dirección y viendo cómo esa variación hace que la altura aumente. O sea, identifico el delta altura partido por delta paso y me quedo con aquel camino que tiene una tasa de cambio mayor, porque quiero subir el cerro con menos pasos. Entonces, la información local es la que disponemos para subir el cerro y la información local, una vez que avanzo, se va actualizando. Si por ejemplo yo digo, el cerro sube más rápido si es que yo sigo esta ruta, entonces la voy a subir y voy a llegar, por ejemplo, acá a una bifurcación. Vuelvo a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Tengo que volver a decidir y nuevamente identifico cuál de los senderos avanza más rápido y me voy por ese camino, si es que no tengo un mapa, por supuesto. Entonces, la información local tiene dos características. La primera es que está acotada a lo que nosotros somos capaces de ver, o lo que es lo mismo, está acotada a nuestra región experimental. Y cuando nosotros extrapolamos esa información, aparecen otras vías que van a modificar esta información local inicial que yo tenía, ¿ya? Y entonces, tomando eso en cuenta, la información que tenemos en nuestra primera región experimental nos va a llevar a identificar esta dirección, la cual puede ser siempre la misma o puede cambiar, porque como les comentaba, la información local es solo válida alrededor del punto de trabajo, o lo que es lo mismo dentro de la región experimental, o si quieren verlo en un cerro, cerca de donde estoy parado, básicamente, ¿ya? Entonces, en la práctica, cuando nosotros hacemos un experimento 2 elevado a n, lo que tenemos es que estamos lejanos al óptimo, estamos lejos de la cima, estamos en un punto de partida y tenemos una aproximación lineal de la representación de esto que le vamos a identificar como una información local que podemos utilizar, ¿ya? Y la pregunta que queremos hacer es cómo, utilizando esta información de manera local, vamos a ir generando un modelo vamos a generar, y lo que es lo mismo, este modelo que se genera, que es válido solamente para la región experimental, ese beta 0 más beta 1 U1, beta 2 U2 más beta 1 2 U1 U2, lo vamos a utilizar para ir acercándonos hacia la condición que yo quiero llegar, ¿ya? Y entonces básicamente lo que tenemos que responder es hacia dónde vamos a seguir experimentando, lo que es lo mismo, hacia dónde vamos a seguir caminando para intentar llegar a mejorar la respuesta. En este caso es maximizar, pero también puede ser minimizar sin ningún problema. Lo único que hay que hacer es ir hacia abajo en vez de hacia arriba, ¿ya? Porque depende del tipo de respuesta que queramos hacer. Lo interesante es si queremos mejorar. Vamos a poner acá mejorar. Mejorar en algunos casos es maximizar y en otros, por supuesto, es minimizar. Y eso se llama la dirección en la cual yo tengo que caminar, el sendero que yo tengo que elegir, se llama dirección de máximo crecimiento, porque es el sendero que yo sigo que tiene una pendiente más alta, ¿ya? Entonces, básicamente vamos a elegir el sendero que mejore la respuesta de manera más pronunciada, ¿ya? Vamos a quedarnos en ese lugar, ¿ya? Y vamos a caminar en esa dirección. No es que vayamos a volar, porque no podemos. Vamos a movernos, por ejemplo, si ahora mis variables de decisión son cuántos pasos doy hacia norte o sur,
y cuántos pasos doy este o este, entonces básicamente lo que tengo es que mi dirección de máximo crecimiento va a ser una combinación que me va a decir, sigue ese sendero, que es el que tiene la mayor pendiente, y para seguir ese sendero lo que tienes que hacer es caminar, por ejemplo, 5 pasos en el sentido norte por un paso en el sentido oeste. Entonces, básicamente, mediante esa definición de hacia dónde tengo que caminar, lo que estoy haciendo fundamentalmente es identificando o relacionando cuántos pasos tengo que dar en una dirección y al mismo tiempo en la otra, pero para siempre ir caminando por ese sendero que está ahí, ¿ya? Y que ese sendero que está ahí, que sube, está proyectado allá abajo en el, en el eje de los pasos, ¿ya? Porque son las decisiones que yo tomo son pasos, no son alturas, son pasos que yo puedo aplicar para poder subir el cerro, ¿ya? Y una vez que entonces voy avanzando y me voy encontrando con otros senderos, la idea es ir identificando si es que el sendero ya no me sirve y si es que ya no me sirve, volver a obtener información local para entonces actualizar esta dirección de máximo crecimiento o esta relación que tengo que hacer entre los pasos que doy hacia la izquierda y los pasos que doy hacia adelante, de tal forma de ir llegando lo más rápido posible hasta la cima, ¿ya? ¿Y cómo sabemos que estamos en la cima? Entonces, básicamente, o sea, y seguimos haciendo este procedimiento, perdón, hasta que llega un punto donde quizás, si seguimos avanzando, observamos que en todas las direcciones ya no puedo aumentar mi altura, lo que implica que pudiésemos estar en un máximo. O quizás no estamos en un máximo, sino que simplemente el sendero que estábamos usando nos llevó a un lugar en el cual tenemos que tomar otras decisiones. Ya tenemos que irnos por otros caminos. ¿Ya? Entonces, las preguntas que queremos responder tienen que ver fundamentalmente con esta analogía de subir un cerro. ¿Cuál de los senderos tengo que seguir? ¿Cómo voy actualizando la información de los senderos? ¿Y cómo sé que ya no tengo que seguir buscando senderos porque ya llegué al óptimo? Porque recuerden, ustedes no saben cuál es el valor máximo al cual puedo llegar. Nosotros queremos subir en cerro, no tenemos el mapa y no sabemos la altura máxima a la cual vamos a llegar. Entonces son preguntas que si es que queremos intentar resolver, y lo fuerte de todo esto es que no sabemos cuándo las resolvemos, a priori. Pero sí tenemos métodos que nos ayudan a identificar, a sospechar que estamos llegando de buena manera al resultado que queremos utilizando inferencia estadística, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Y este método que yo les voy a contar, le puse ese nombre largo, que después le llamo simplemente método de la superficie de respuesta, es básicamente un método eficiente para la exploración de otras regiones experimentales. Vamos a responder entonces a nuestro primer objetivo para satisfacer la necesidad de explorar estas regiones experimentales y así encontrar el mejor punto de operación y que desde la perspectiva de productividad o desde la perspectiva de quizás de competitividad, si quieren, o mejora de su planta productiva o de su experimento, de su sistema productivo, es aquel que a ustedes los hace competitivos. Ya es aquel, por ejemplo, punto que les hace a ustedes generar una producción más sostenible, porque básicamente en la sostenibilidad está básicamente en la mejora a largo plazo. Es aquel punto de operación que nos permite cumplir normativas medioambientales y por lo tanto, si quieren verlo también desde una perspectiva económica, lo que nos va a evitar incurrir en infracciones, por ejemplo. Entonces, básicamente es aquel punto en el cual nosotros quisiésemos trabajar para ser los mejores y las mejores, ¿ya? Entonces, esta es la idea que yo quiero que entiendan. Y para responder a esa pregunta, como no tenemos un mapa, ¿ya? Estamos ciegos entonces, y aparte, no sabemos cómo al valor que tenemos que llegar al final de todo este procedimiento, es que mediante la estadística vamos a intentar responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la dirección a seguir? ¿Cuál es el sendero que vamos a utilizar? Y me dan un momento que tengo que dejar de duplicar la pantalla un momento y ahora la vuelvo a duplicar. Ahí sí. ¿Cuál es la dirección a seguir y qué tamaño de la actualización vamos a aplicar
¿Qué significa tamaño de la actualización? Básicamente significa cuántos pasos puedo dar en esta dirección de máximo crecimiento. Una vez que damos esos pasos, ¿cómo sabemos si estamos en el óptimo o es que tenemos que cambiar el sendero? Y la tercera parte que queremos responder es, si es que estamos en el óptimo, ¿qué diseño de experimento es el que debiésemos plantear para encontrar el valor óptimo? Porque si observan, si estamos en el óptimo, ya no nos sirven los modelos que habíamos utilizado antes, porque estos modelos tienen una curvatura de segundo orden, y por lo tanto tenemos que agregar términos que son del tipo u cuadrado. Beta 1 cuadrado, por ejemplo, beta 1, 1 cuadrado, más beta 2, 2, u2 cuadrado. Porque esa es la única forma de representar una superficie que tiene forma de campana. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Entonces la primera pregunta que vamos a intentar responder es cuál es la dirección a seguir y el tamaño de los pasos que tengo que ir aplicando para ir subiendo el cerro, o lo que es lo mismo, las actualizaciones de las regiones experimentales, ¿ya? Entonces, para eso vamos a responder a la pregunta de la dirección de máximo crecimiento, y la idea acá es utilizar una herramienta matemática que tiene que ver con las derivadas, ¿ya? Entonces, en la superficie de respuesta que ustedes ven acá, estas curvas de nivel, ¿ya? Que representan las respuestas de mi experimento que yo tendría, ¿ya? Si es que conociera todo mi sistema experimental, el cual no lo conozco, sino que lo único que conozco es esta zona muy chiquitita, ¿ya? La cual, si observan, esta zona muy chiquitita que está acá, debido a que es tan pequeñita, yo puedo asumir que aquí hay un plano, por ejemplo. Sabemos que esto no es un plano porque tiene una curvatura, pero en esta zona pequeña, donde le hacemos un zoom, el señor Taylor nos ayuda y nos dice, si usted tiene una zona suficientemente pequeña, puede asumir que hay una línea recta o un plano. Entonces, la primera parte es cómo obtenemos la dirección de máximo crecimiento, y básicamente para eso usamos esta idea. En la superficie de respuesta, la dirección de máximo crecimiento corresponde a la perpendicular a las líneas de contorno. Entonces, si tenemos estas líneas de contorno, voy a poner acá. Entonces, si tenemos las siguientes líneas de contorno, las voy a marcar con magenta, estas que están acá, por ejemplo, y en esa dirección aumenta, o sea, estas líneas de contorno que están acá son aquellas que, combinación de U1 y U2, que mantienen constante la respuesta. Si en esa dirección aumenta el valor de Y, entonces lo lógico es tomar la dirección que es perpendicular a esas líneas de contorno, ¿ya? Y esa dirección que es perpendicular a esas líneas de contorno es la dirección de máximo crecimiento, ¿ya? Y esa dirección de máximo crecimiento es la que nos va a permitir conocer hacia dónde tenemos que seguir caminando. Entonces, hacia dónde tenemos que seguir caminando es nuestro sendero, y nuestro sendero parte en un lugar. ¿Dónde va a partir nuestro sendero? Por definición, va a partir en el centro de la región experimental inicial. Entonces, acá vamos a poner que luego que hicimos nuestro diseño 2 elevado a 2, por ejemplo, la cual está centrada en este 0,0, que es variable codificada de la primera región experimental, o sea, temperatura low y temperatura up de nuestra primera región experimental, concentración low, concentración up de nuestra primera región experimental, lo que vamos a hacer es definir esta dirección de máximo crecimiento como aquel sendero que parte en el centro de esa región experimental y que es perpendicular a las líneas que mantienen constante la respuesta, o sea, lo que es lo mismo, perpendicular a estas líneas de contorno. Y esa recta que ustedes ven ahí, ya que se las marco con magenta, tiene una pendiente que se obtiene realizando esta derivada. ¿Ya? Se obtiene a partir de esta derivada, del DI a DU evaluada en el punto 0. ¿Ya? Porque es una recta que parte en el punto 0,0. ¿Ya? De hecho, acá es 0,0 sería. ¿Ya? Y esa pendiente que ustedes ven acá es aquella que relaciona los pasos que doy hacia la derecha e izquierda con los pasos que doy hacia arriba o hacia abajo, lo que es lo mismo, la que relaciona los pasos que tengo que dar con la temperatura y los pasos que tengo que dar con la concentración. ¿Ya? Y la pendiente esta que ustedes ven en ese lugar tiene esa expresión, es de I a de U,
¿Y de dónde saco el DI a DU? Del modelo. ¿De qué modelo? Del modelo lineal obtenido con un modelo, con un diseño de experimento todo elevado a n. ¿Y por qué utilizo la pendiente? Porque yo sé que cuando elijo un sendero u otro, lo que hago es quedarme con aquel sendero que tiene el mayor delta I partido por delta U, porque es aquel que me va a permitir llegar antes a mi pendiente. ¿Ok? Entonces, básicamente, si nosotros hacemos un experimento 2 elevado a n, y por ejemplo, partimos con esta descripción matemática, que fue obtenida a partir de un 2 elevado a 2, con puntos centrales, por ejemplo, o con réplicas, y entonces definimos cuáles son los efectos que son significativos, y entonces a partir de eso definimos la ecuación que representa el sistema en la región experimental, y básicamente esto es válido en la región experimental R0, vamos a poner región experimental inicial. Esta expresión que está acá es aquella que describe estas líneas. Y si yo quiero obtener la pendiente de la máximo ascenso, lo que tengo que hacer es entonces obtener la derivada, porque lo que quiero hacer es encontrar la dirección en la cual crece todo de manera rápida, más rápida. Entonces vamos a poner que el de IA de 1, por ejemplo, que sería cómo cambia la altura del cerro cuando nosotros vamos a decir que U1 es izquierda o derecha, cuando me muevo hacia la izquierda o hacia la derecha, sería equivalente a derivar esa expresión, y como tengo que partir desde un punto inicial, mi sendero, ese sendero lo voy a definir en la región, en el centro de la región experimental, así pueden ver, evaluado en 0,0. ¿Ya? Y ese valor que está ahí me dice que, por ejemplo, para este caso, el valor es 0,775. La derivada, que las derivadas son súper sencillas porque son modelos lineales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo me muevo hacia la derecha un paso, la altura aumenta en 0,775 metros, por ejemplo, si es que estamos haciendo la analogía con subir un cerro. ¿Ok? Y si es que hacemos lo mismo ahora, pero ahora en vez de pensar a la derecha o a la izquierda, estamos pensando hacia adelante o hacia atrás, o sea, en esta dirección. Recuerden que para avanzar en el sendero yo tengo que saber cuántos pasos tengo que dar en izquierda, derecha y o en arriba o adelante o atrás. Entonces de ahí a DU2 sería 0,325. ¿Y eso qué querría decir esto? Evaluado en 0,0. Querría decir, nuevamente, si es que yo me paro en el centro de mi región experimental, por cada paso que doy hacia arriba, o hacia adelante, perdón, hacia adelante en esa dirección, mi respuesta aumenta en esta cantidad de metros. ¿Ok? Entonces, si yo quiero seguir la línea que aumenta más rápido los pasos, o sea, aumenta más rápido la altura cuando doy pasos hacia adelante y cuando doy pasos hacia la derecha, lo que tendría que obtener es esta pendiente. Fíjense que acá estoy obteniendo las pendientes, la variación con respecto a I, y la pendiente de esta recta que está acá se obtendría a partir de la división de las dos rectas que ustedes ven ahí. O sea, perdón, la división de las dos pendientes que ustedes ven ahí. ¿Ya? Porque esa sería la pendiente que va en esa dirección y esa sería la componente que va en la dirección del término U1, ¿ya? Si ustedes observan acá, como para tener la idea clara, matemáticamente, yo tenía un profe de cálculo que me decía, algunas personas entienden analíticamente y otras personas entienden mejor geométricamente. Entonces, si queremos verlo esto no analíticamente, que sería de esta forma, sino que geométricamente, la primera derivada que ustedes obtuvieron, o sea, que obtenemos acá, el 0,775, es básicamente esta, fíjense. Voy a borrar acá, voy a volver a poner las líneas estas. La primera derivada es esta. ¿Ya? Este 0,775 es si yo doy pasos hacia la derecha manteniendo fijo mi posición adelante o atrás, voy a aumentar en esta cantidad de pasos, en esta cantidad de metros, mi respuesta. Y luego, la segunda derivada, ese 0,325, es la derivada parcial
pero con respecto a U2, por lo tanto, es esa derivada la que yo obtengo. O sea, esto es 0.325. Si yo quiero obtener la pendiente de esta recta, lo que tengo que hacer es hacer la composición de estos dos vectores, y básicamente entonces lo que hago es obtener la relación que hay entre esas dos pendientes, la cual se puede expresar mediante una división de esas dos pendientes que están ahí, ¿ya? Entonces, básicamente, ya lo que está diciendo estas expresiones, estas derivadas parciales, está diciendo que la recta de máximo ascenso nos indica que para ir en la dirección de mayor cambio, dice que por cada 0,775 unidades de U1 que aumento, debido a que voy a dar paso en esa dirección, debo aumentar en esa cantidad de pasos la variable U2. O sea, estas relaciones que ustedes ven acá, de I1 a de I2, es la que son equivalentes a decir, un poco más atrás que yo les había dicho, por cada 5 pasos hacia la derecha, tengo que dar un paso hacia adelante. En este caso, lo que nos dice esto es, cada 0.775 pasos hacia la derecha, tengo que dar 0.325 pasos hacia adelante. ¿Ya? Y si yo quiero ahora relacionarlo a estos dos, lo que puedo hacer es esta división, que básicamente lo que hace es relacionar los pasos a la derecha con los pasos hacia la izquierda. O sea, los pasos hacia la derecha con los pasos hacia adelante, perdón. O lo que es lo mismo, cuánto tengo que cambiar la temperatura, lo que implica cuánto tengo que cambiar la concentración. ¿Ya? Entonces, esta pendiente que ustedes ven acá, esta división entre la tasa de cambio de U2 y la tasa de cambio de U1 es lo que se conoce como pendiente de la recta de máximo ascenso. ¿Ya? Y básicamente lo que hace es relacionar los pasos que tengo que dar hacia la derecha con los equivalentes pasos que tengo que dar hacia arriba. ¿Ya? Y al hacer la división, lo que hacemos entonces es transformar todo en relativo a los pasos de U1. ¿Ya? Porque esta división que ustedes ven acá es 0.42, ¿ya? Al hacer la división de estos dos queda así. Delta U2 es igual a 0.42 por delta U1. ¿Ya? Entonces, si antes habíamos llegado a la conclusión de que tenemos que dar 0.775 pasos hacia la derecha, y cuando doy eso tengo que dar 0.325 pasos hacia arriba, entonces si quiero mejor decir, si doy un paso hacia la derecha, entonces tengo que dar 0.42 pasos hacia arriba. ¿Ya? O sea, básicamente lo que hacemos acá es dejarlo normalizado con respecto a los pasos que tengo que dar hacia la derecha. Y ahí básicamente ese 0.42 es esa pendiente. Es esa que está ahí. Entonces básicamente esa pendiente que está ahí es la que permite relacionar los cambios que tengo que dar en la variable U1 con los cambios que tengo que dar en la variable U2 para ir en la dirección que es perpendicular a esas líneas de contorno, por lo tanto aquella que va en el ascenso máximo. ¿Ya? Y si queremos hacerlo de manera muy genérica, o sea, si no tenemos U1 y U2, sino que tenemos U3, U4, etc., esta es la generalización que nosotros hacemos. Decimos, lo que hacemos es sacar todas las derivadas de I a de U1, de I a de U2, y así todas, de I a de UN, por ejemplo, si tengo N, todas ellas evaluadas en 0,0, porque todas van a partir desde 0,0, y luego lo que hacemos es hacer la relación entre ellas. Por ejemplo, definir una de las variables, por ejemplo, independiente, por ejemplo, delta 1, como la variable independiente, y entonces definir las relaciones que hay con respecto a las otras. ¿Ya? Por ejemplo, los pasos que tendría que dar en 2 sería de I a de U2 partido por de I a de U1 multiplicado por delta U1. Y para seguir en la misma recta, que sería esta, pero ahora si es que en vez de ponerle U2 acá, lo cambio por U3, entonces lo que tendría que poner acá sería delta U3 es igual a DI a de U3 partido por DI a de
1 por delta U1. ¿Ya? Entonces, con esta representación genérica de la pendiente de máximo ascenso, lo que sabemos es que decidimos cuánto aumentamos en temperatura, y al aumentar en temperatura, delta T nos entrega de inmediato el delta C, que tenemos que aplicar a un sistema experimental para ir en esa dirección de esa pendiente. Y imagínense ustedes que esto es delta, no sé, delta presión, por ejemplo. Entonces también sabemos que si aumentamos una determinada cantidad de temperatura, nos entrega a esta pendiente cuánto tenemos que cambiar la presión para ir en esa dirección, en la de la mejora. ¿Ya? Y básicamente esta expresión que está acá es la expresión que andamos buscando inicialmente, que es la dirección del sendero que tenemos que seguir. Y si observan, la dirección del sendero tiene dos elementos. La primera es la pendiente, que la pendiente se obtiene del modelo. Y el segundo elemento es cuántos pasos entonces yo voy a decidir dar en ese sendero, o lo que es lo mismo, cuántos experimentos yo voy a hacer y qué tan alejados están estos pasos, o lo que es lo mismo, qué tan alejados van a estar los experimentos. ¿Ya? Y para eso entonces lo que hay que hacer es definir la variable que vamos a usar como variable independiente, en este caso por ejemplo el delta t. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a elegir el valor que vamos a poner acá, el que me va a decidir el resto de los delta c? Por ejemplo, una opción podría ser definirlo de manera arbitraria. ¿Ya? Una opción. La otra opción es definirlo de tal manera de que ese sea el elemento que yo tengo que, el cual conozco la mayor información del sistema, me refiero al que puedo controlar mejor, por ejemplo, al que yo puedo planificar mejor los experimentos inicialmente. O quizás el más sensible, o sea, el que tiene la mayor tasa de cambio, ya de tal forma de escoger valores pequeños de delta que van a hacer que cambie mucho la respuesta. ¿Ya? Pero eso es una decisión que no tiene que ver con la estadística, sino que tiene más bien que ver con su experiencia. Si yo defino, por ejemplo, que voy a decidir los cambios que voy a dar a la temperatura, y a partir de los cambios que voy a dar en la temperatura voy a obtener los cambios que hay que hacer en la concentración para volver a experimentar fuera de la región experimental, por ejemplo, en este punto, y en este punto, y en este punto, entonces aquí estarían los distintos delta T que voy a ir dándome, delta T que voy a ir dándome, y como resultado voy a ir obteniendo los distintas delta C. ¿Ya? Y por supuesto, recordar que todo esto se hace derivando un modelo que tiene variables codificadas. ¿Ya? Y entonces cuando yo aplico esto, la pendiente de máximo ascenso, esta pendiente de máximo ascenso lo que hace es explorar la región fuera de la región experimental, utilizando como eje U1 y eje U2 variables codificadas. Entonces, esta expresión que está acá nos permite relacionar los pasos que tengo que dar fuera de mi región experimental, o lo mismo, los valores de las variables independientes que tengo que usar para experimentar fuera de la región experimental, pero en variables codificadas. Si yo quiero transformar estas variables codificadas a variables de ingeniería, o sea, aquellas variables a la temperatura real y a la concentración real, lo que tengo que hacer es utilizar la ecuación de normalización. ¿Ya? Y la ecuación de normalización, básicamente recuerden que ustedes dicen que la variable codificada es igual a la variable sin codificar, menos el promedio de la variable sin codificar, partido por el rango de esta variable, UI up menos UI low, y todo eso partido por 2, rango medio, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, si ustedes, esto es rango medio, rango medio que está ahí. Entonces, si ustedes pasan ese para allá y este lo transforman para allá, al final van a llegar a que el delta tiene una relación de la variable real respecto al centro de la región experimental, que se construye multiplicando el paso que tengo que dar por el rango medio, porque estamos asumiendo que cada unidad que está acá tiene rango medio de distancia. ¿Ya? ¿Y cómo elegimos cuánto nos alejamos en cada experimentación que vamos a hacer? Nuevamente,
ahí tenemos que aplicar experiencia, puesto que quizás si nuestro objetivo es intentar llegar lo antes posible al valor óptimo. Entonces, una alternativa podría ser, demos un salto súper grande, en vez de experimentar acá, en la región experimental fuera, démonos un salto súper grande hasta acá, ¿ya? Pero si nosotros elegimos un paso así de grande, un delta U grande, delta 1, podría pasar que nos perdemos el óptimo. Y por otro lado, si es que damos un paso muy pequeñito, podría pasar que llegamos de manera muy lenta y por lo tanto ocupamos muchas lucas. Entonces hay un compromiso entre información y número de experimentos que hay que hacer para llegar al valor final, y eso es un análisis que hay que hacer que depende del experimento y por lo tanto depende de la experiencia de la persona que está trabajando en el experimento, ¿ya? La estadística acá no nos ayuda mucho, entonces lo que hay que hacer es ir aplicando los conocimientos, por ejemplo, del sistema fenomenológico que están intentando conocer mediante este procedimiento estadístico, y de esa forma definir qué tanto me voy a alejar en cada paso de mi experimentación. Lo que es lo mismo, cuántos pasos voy a avanzar en mi sendero, ¿ya? Porque recuerden que estos pasos son discretos. O sea, en el punto que voy a experimentar, si yo proyecto esta pendiente de máximo ascenso hasta allá arriba, y aquí está la región donde voy a realizar todos los experimentos, yo no puedo realizar todos los experimentos que componen esta recta. Pues yo decido dónde voy a hacer los experimentos. Ya, yo decido en qué lugar voy a dar los pasos. ¿Ya? Entonces, por eso es tan relevante definir el tamaño de este delta U1, puesto que si es que doy pasos muy distanciados, puede que me pierda el óptimo. Y si doy pasos muy pequeños, puede que me demore mucho en llegar. ¿Ya? Ya, entonces, volvamos al ejemplo que teníamos. ¿Ya? Entonces, intentemos primero aplicar lo que les comento, asumiendo que partimos nuevamente de un 2 elevado a 2, que obtuvimos un modelo que es este, el cual ya tiene eliminado los efectos que no son estadísticamente significativos. ¿Ya? Eso es súper importante. Todo esto se hace a partir del modelo que ya considera solamente aspectos que son significativos. ¿Ya? Entonces, con base en eso, hemos llegado a la conclusión de que la pendiente esta, que relaciona el máximo ascenso de Y con U2 y el máximo ascenso de Y con U1, tenía un valor de pendiente de 0,42. ¿Ya? Entonces vamos a partir asumiendo que estas son variables codificadas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a decidir dar 3 pasos, estos 3 que están acá. ¿Ya? Estos pasos, recuerden, son relativos a la región, al centro de la región experimental original. Entonces, dar un paso de una unidad codificada es equivalente en la variable U1 a caminar hacia la derecha hasta acá. Aquí hay un delta U1 igual 1. Si quiero caminar 2 pasos, voy a ponerlo con otro color mejor, 2 pasos, voy a poner color bien chillón, ese. Entonces, dar 2 pasos es con respecto al centro de la región experimental, por lo tanto, acá estaría el 2, acá ya estamos fuera de la región experimental. Y si damos 3 pasos, vamos a poner el celeste, 3 pasos, entonces el tercer paso que está acá también es respecto al centro de la región experimental. ¿Ya? Entonces, los pasos que voy a dar hacia la derecha, ¿ya?, van a implicar pasos que tengo que dar simultáneamente hacia adelante, que sería la variable U2. Entonces, si doy un paso a la derecha, tengo que dar 0,42 pasos hacia adelante, porque ese es el valor de la pendiente, de la que me sigue el sendero que identifiqué como el que va más rápido hacia arriba. ¿Y dónde está el 0,42? Acá, fíjense, voy a hacerlo mal, voy a hacer un zoom, ¿ya? Y si acá está el centro de la región experimental, acá está el 0 para la variable U2, entonces acá está el más 1, acá si observan, acá estaba el más 1 de la variable experimental, de la variable U2, y el 0,42 estaría acá. Claro, por acá. Vamos a ponerlo acá. 0,42. Entonces, la intersección entre
el delta U1, 1 y el delta U2, 0,42, es un experimento que yo tendría que realizar, que estaría dado acá. ¿Ya? Y si observo si quiero, ¿y aquí qué tendría que hacer? Bueno, tendría que hacer una experimentación, porque tengo que ver si es que voy subiendo o no. Como estoy dentro de la región experimental, voy a subir. Pero si ahora yo observo y doy 2 pasos, o sea, me voy a aventurar y voy a salir fuera de la región experimental, entonces me pregunto, ¿cuántos pasos tengo que dar respecto a la región experimental hacia adelante? Y observo que este valor es 0,42 por 2. Porque ahora voy a dar 2 pasos en esa dirección. O sea, en variable codificada, delta U2 debiese ser 0,84. O sea, del centro ahora tengo que avanzar hasta el 0,84. Voy a borrar acá. Hasta el 0,84. Y entonces, la pendiente de máximo crecimiento, que no me quedó muy como así sería, de hecho. Así estaría entonces el 2 y acá estaría el 0,84. Y si vamos en esa dirección, entonces el paso 3 estaría si doy 3 pasos en la variable U1, entonces tendría que dar 0,42 por 3 pasos en la variable hacia arriba, y esto sería 1,20. ¿Cuánto es 6? Sí, 1,26. 1,26. ¿Ya? Y estos son puntos de experimentación que yo debiese implementar en un sistema experimental. O sea, cada una de estas corridas experimentales, cada uno de estos pasos son equivalentes a corridas experimentales que tendría que implementar. Pero en un sistema experimental yo no puedo setear en el controlador variable codificada, sino que tengo que setear variables reales. Entonces, si yo estos pasos que ustedes ven acá, estaban ahí los 0,42, 0,84 y 1,26, los quiero llevar a condiciones reales con variables de ingeniería, y yo tengo como conocimiento que en la región experimental inicial estaba la variable U1, temperatura, se movía entre 120 y 140 grados, y la variable U2, concentración, entre 20 y 40 unidades de concentración, ppm, por ejemplo. Entonces, dar un paso de la temperatura en variable codificada es equivalente a avanzar un rango medio respecto al centro de la región experimental. Entonces digo, el centro de la región experimental era 130 grados, que es el promedio de los dos. Y el rango, voy a poner 130, y el rango de la temperatura es de 20 grados, porque 140 y 120 hay 20 grados. Entonces el rango medios es 10 grados. Entonces, avanzar un paso respecto al centro de la región experimental codificada, que tiene valor 0, es equivalente a aplicar una temperatura que es un rango medio más que el centro de la temperatura, o sea, 140 grados. Dar 2 pasos implicaría entonces dar 2 rangos medios respecto al centro, o sea, 150 grados. Y dar 3 pasos sería equivalente a avanzar 3 rangos medios respecto al centro, o sea, sería 30 grados respecto a 130, por lo tanto sería 160 grados. Y aquí tendríamos que aplicar la misma lógica para la concentración. Si la concentración implica que tengo que avanzar 0,42 unidades codificadas respecto al centro, entonces te doy la palabra al tiro, Nicolás. Entonces, si es que la concentración tiene centro de 30 ppm y el rango de la concentración medio, lo voy a poner de inmediato, es 10 ppm, entonces avanzar 0,42 pasos respecto al centro de la concentración en variable codificada es equivalente a avanzar respecto al centro de la concentración 0,42 veces el rango medio, o sea, más 0,42 por 10, o sea, sería en este caso 34,2. ¿Ya? Nicolás, cuéntame.
Profe, y en este caso, ¿qué pasa con las variables discretas? Como por ejemplo La cuando variable, tenemos... súper buena pregunta. Las variables discretas quedan fijas, Ah, ya, ya. ¿ya? Porque las variables O discretas, sea, sí, con la variable discreta que me maximizaba en el sí, caso del experimento derivado n, ¿no? así es. Ah, ya, ya Así es. Por perfecto. ejemplo, en el caso, si ustedes recuerdan, los ejemplos anteriores era también un reactor batch, pero tenía parte del catalizador. Todo esto habría que hacerlo con el catalizador que maximizó la respuesta. Entonces, de ahora en adelante, el catalizador se mantiene constante, porque ya sabemos que ese es el catalizador que mejora la respuesta. Profe, Dígame. pero en ese caso nosotros habíamos calculado, o sea, habíamos determinado el catalizador que maximizaba la respuesta para ciertas condiciones de temperatura y concentración. Y Sí, eso no afectaría acá, porque igual estamos cambiando la las temperatura y condiciones, claro concentración. que sí. Sí, sí, de todas maneras. Sí. Mm. Sí, pero pasa que ahí es la información local que tenemos disponible. Igual también lo que podemos hacer es... Mira, pasa que acá hay dos temas. Primero, esta información local que está acá es una información que nosotros estamos extrapolando, ¿ya? Pero cuando nosotros lleguemos a un momento donde la extrapolación que estamos haciendo sospechamos que no es buena, porque si se fijan, acá lo que estoy haciendo es definiendo los siguientes experimentos fuera de la región experimental a partir de la información local que tenemos, ¿ya? A partir de la corriente, de la pendiente de máximo ascenso obtenida en una condición experimental fija. Y en esa condición experimental fija, por ejemplo, llegamos a la conclusión de que el catalizador que maximiza la respuesta es el catalizador A. ¿Ya? Y estamos haciendo toda esta extrapolación asumiendo que eso es cierto, pero podría darse el caso que no lo es. ¿Ya? Y eso es lo que les voy a contar en un momento. ¿Ya? Quédense con esta por mientras. Para terminar la idea. Asumiendo entonces que vamos a poner acá entonces catalizador, vamos a poner catalizador A, que es el catalizador que maximiza la respuesta. Ok, entonces volvemos a plantear otro experimento, ¿ya? Y este otro experimento que habíamos planteado con la temperatura 150 grados, o sea, el siguiente paso que yo quiero dar, todavía no los he dado, sería por ejemplo 30, el 0,84 sería equivalente a 30 más 0,84 veces el rango medio de la concentración, o sea, sería 38,4, y finalmente el último sería 41,26, o sea, 42,6, perdón. Ahí estarían entonces, ¿ya? Los, oh, creo que hay un pequeño error, es 30, y creo que hay un pequeño error, esto es 38,4 y esto es 40, no, esto está bien, 42,6. Ya, entonces, aquí yo creo que voy a responder un poco a las preguntas que me están haciendo, el catalizador A. Entonces, esto que definimos acá es una tabla que es una propuesta de experimentos fuera de la región experimental que va en la dirección de máximo crecimiento, ¿ya? Porque se supone que voy en la dirección que maximiza la respuesta. Como es un supuesto, yo tengo que evaluar si el supuesto que estoy haciendo es bueno, ¿ya? Entonces, para eso lo que yo podría hacer sería comenzar a hacer mis experimentos. Entonces, voy al laboratorio y voy con la primera condición de operación, 140 y 34,2, y voy al laboratorio y voy a hacer 3 experimentos, ¿ya? No puedo hacer uno, porque necesito luego hacer inferencia y para eso entonces necesito variabilidad, necesito calcular desviaciones estándar. Entonces voy a hacer 3 experimentos. Voy a poner experimento 1, voy a poner experimento 2 y voy a poner experimento 3. Y al hacer esto, entonces, estoy en la primera condición de operación, que son 140 grados Celsius y esta concentración, voy a obtener mis resultados del experimento, ¿ya? Que como estoy en la pendiente de máximo ascenso, puedo compararlo con lo que obtuve en el centro de la reacción experimental original, o sea, en el 0,0, y básicamente lo que tendría que pasar es que debiese ir en aumento. ¿Por qué debiese ir en aumento? Porque esta es la dirección que maximiza la respuesta. Entonces, a continuación, vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora voy en el siguiente paso, y entonces I1, ahora tengo el I2, 1, I2, 2 y el I2, 3. O sea,
voy a obtener la respuesta por triplicado, o sea, 3 experimentos voy a realizarlo a las mismas condiciones en el segundo paso. Y voy a obtener, por ejemplo, esta condición que está acá. Si observan nuevamente, aumento la respuesta, por lo tanto, al parecer, mi supuesto de extrapolación de esta pendiente tiene sentido, porque voy aumentando la respuesta siempre. Pero podría darse el caso de que en el tercer punto, como me alejé tanto, ¿ya? Como estoy tan lejos, podría obtener la respuesta de mi sistema experimental I3 por triplicado. Podría darme, por ejemplo, ahora acá. ¿Qué significa eso? Significa que disminuyó mi respuesta, lo que implica que probablemente el camino que yo había utilizado extrapolando la información local anterior ya no es válido, porque ahora disminuyó la respuesta. Y que la respuesta disminuya tiene dos posibles explicaciones. La primera explicación, que es la que nos encantaría que sucediera, es que hay un óptimo. Entonces, como hay un óptimo, entre medio, entre el 2 y el 3, hay un óptimo. Como hubo un óptimo, entonces nosotros íbamos caminando por el cerro, voy a poner acá, entonces estábamos en el paso 2 y avanzamos hasta el paso 3, por ejemplo, voy a ponerle un poquito llamado. Avanzamos en esa dirección hasta el paso 3 y resultó que al hacer eso disminuimos nuestra altura del cerro, porque nos pasamos la cima y caímos más abajo. ¿Ya? Eso podría ser una opción. Y la otra opción que podría pasar es que nos equivocamos de sendero, hay cambio de sendero. Y en ese caso, resulta que aquí está la cima, nosotros íbamos caminando por acá, aquí está el paso 2, y cuando aplicamos el paso 3, ya, básicamente al aplicar el paso 3, el sendero hizo esto. ¿Ya? Pero no significa que llegamos al óptimo, simplemente significa que básicamente llegamos a un lugar donde había que, en algún lugar tenemos que hacer una bifurcación para seguir avanzando quizás ahora en esa dirección. Porque recordamos que lo que tenemos es información local. Y esa información local es válida solamente en la región experimental y a medida que nos vamos alejando, perdemos el rastro del sendero. O sea, hay más posibilidades de perder el rastro del sendero. Entonces, si hay un óptimo o hay un cambio de sendero, debemos ser capaces de implementar modificaciones en la identificación del sendero y entonces ahora aparece la necesidad de identificar si es que estamos en alguna de estas dos condiciones. ¿Ya? Y efectivamente, ahora lo que debiésemos hacer es, para identificar si es que hay un óptimo o si es que hay un cambio de sendero, es volver a obtener información local. ¿Y qué implica obtener información local nuevamente? Implica volver a realizar un diseño 2 elevado a n. ¿Y dónde lo realizaríamos? Lo realizaríamos en aquel punto que obtuve la mayor respuesta, que sería entonces este que está acá. Y entonces, ¿qué implica eso? Que debiésemos, si es que aquí está el punto, por ejemplo, paso 2, voy a cambiar de color para que se vea un poco mejor. Si acá está el punto, acá está el segundo paso que dimos, entonces lo que tendríamos que hacer acá es volver a obtener información local planteando otro diseño de experimentos. Y como planteo otro diseño de experimentos, y nosotros sabemos que tenemos un tipo de catalizador que podría afectar a mi respuesta, puedo volver a hacer, en este nuevo diseño de experimento, puedo volver a incluir la variable tipo de catalizador. Y entonces ahí puedo volver a poner, volver a hacer el análisis de la variable discreta. Pero mientras me mueva por la pendiente de máximo ascenso, debiese utilizar la información local, que es equivalente a utilizar el catalizador o la variable discreta que mejoraba mi respuesta originalmente. ¿Se entiende? Sí, profe. Súper. Ya, Nicolás. Y es que la pregunta era súper buena. Ya, y como para que les quede la idea, si es que no observan este punto de inflexión,
Si es que, por ejemplo, en vez de haber pasado esto, voy a ponerlo también, pasa esto, lo que tenemos que hacer es seguir en esa pendiente, porque todavía no hay evidencia de óptimo o no hay todavía evidencia de cambio de sendero. Y como nuestro objetivo es mayor información con menor número de corridas experimentales, hacer este procedimiento que les cuento sería equivalente a evitar tener que hacer un diseño 2 elevado a n por cada paso que doy, sino que solamente aplico un diseño 2 elevado a n, lo que es lo mismo, actualizo mi información cuando hay evidencia de que la información que tenía inicialmente ya no es válida. ¿Ya? Entonces, con eso mantenemos la máxima de menor número de corridas experimentales, mayor información. Ok, entonces básicamente respondimos a la primera pregunta de cuál es la dirección a seguir y qué tamaño de la actualización aplicar. ¿Ya? Y entonces recuerden que en esta primera parte nosotros identificamos un sendero y solamente vamos caminando por el sendero y por cada paso que doy por el sendero, que yo decido cuánto voy a avanzar, voy a hacer una experimentación y los resultados de esa experimentación los voy a analizar para ver si efectivamente voy mejorando mi respuesta o no. Si no la mejoro, si hay un punto donde dejo de mejorar mi respuesta, entonces me salta una alarma de alerta porque implica que el sendero que había elegido inicialmente al parecer ya no es válido y como ya no es válido podría pasar, ya sea que encontré un óptimo, lo que implica que el supuesto de no existencia de curvatura de segundo orden ya no es válido, o básicamente que estamos en una situación donde tenemos que elegir otro sendero. ¿Ya? Entonces, para saber si es que en el punto ese de inflexión, para saber si acá estamos en un óptimo o no, tenemos que aplicar un análisis de los resultados que tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en el óptimo? Entonces, básicamente lo que tendríamos que hacer es, en el punto donde sospechamos que se perdió la información o que ya no es válida la información local anterior, hacemos un diseño de experimentos. Y este diseño de experimentos nos va a llevar a otro modelo que no va a ser un modelo con curvatura de segundo orden. ¿Por qué? Porque vamos a tener, el primer supuesto que vamos a hacer es que, vamos a poner acá, modelo con no curvatura de segundo orden. Porque vamos a plantear un 2 elevado a n y vamos a obtener entonces un nuevo modelo similar a este probablemente, ¿ya? Y la idea es que el supuesto es que lo más probable es que todavía no lleguemos al óptimo, porque asumimos que estamos lejos del óptimo. Entonces vamos a implementar nuevamente un diseño de experimentos que no considera curvatura de segundo orden. Y cuando implementamos eso y obtenemos ese resultado, vamos a probar si es que el supuesto que yo tengo es bueno o no. O lo que es lo mismo, vamos a responder a la pregunta de ¿cómo sé yo que estoy en el óptimo? Entonces, para responder a esa pregunta, estamos entonces en un nuevo diseño de experimentos 2 elevado a n, ¿ya? El cual me va a entregar un modelo que no tiene curvatura de segundo orden. Y para saber si es que estamos en el óptimo o no, si es que hay evidencia de óptimo, lo que tendríamos que hacer con este modelo que obtenemos con el diseño 2 elevado a n es preguntarnos si es bueno o es malo. Si es bueno el modelo, este modelo es bueno. Si es bueno el modelo, o sea, si describe bien los datos, quiere decir entonces que no es necesario curvatura de segundo orden. Y si es que no hay curvatura de segundo orden, quiere decir que no hay óptimo. Porque no estamos en una situación en la cual requiramos describir las cosas como una campana donde están los óptimos. Y si es que el modelo es malo, entonces hay sospecha. Podemos sospechar que hay curvatura de segundo orden. No estamos seguros, pero sabemos al menos que
que el modelo que nosotros teníamos como supuesto de que no tenía curvatura de segundo orden, tiene mala descripción de los datos. Entonces ahí tendríamos que, como hay sospecha de curvatura de segundo orden, tendríamos que aplicar un nuevo diseño de experimento que considere un modelo que tiene curvatura de segundo orden y entonces ahí evaluar si es que hay un óptimo. ¿Ya? Porque también podría darse el caso de que estamos en un punto de silla, en un punto de inflexión. Si ustedes recuerdan de mate 1 probablemente, las curvaturas también se pueden dar, por ejemplo, las derivadas igual a cero también se pueden dar cuando hay puntos de silla. ¿Ya? Entonces los óptimos se confunden con los puntos estos de donde las derivadas son cero, pero no porque hay un máximo o un mínimo. ¿Ya? Entonces, este modelo que nosotros desarrollamos en la siguiente región experimental, para saber si es que estamos en un óptimo o no, tenemos que hacer un análisis de falta de ajuste. ¿Ya? O sea, vamos a identificar si el que modelo es bueno o es malo. Y esta palabra, análisis de falta de ajuste, es todo lo que viene a continuación. Por eso les digo que acá está el nexo con lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, el análisis de falta de ajuste, ¿ya?, es equivalente a identificar si un modelo es bueno o es malo, y vamos a utilizar el análisis de falta de ajuste para este caso en particular para identificar si es que hay sospecha de óptimo o no. ¿Ya? Entonces, la falta de ajuste es los análisis de falta de ajuste son un montón de técnicas, son varias, que son un conjunto de test de hipótesis, son todos test de hipótesis, que básicamente H0 es el modelo, representa bien los datos, H1 el modelo no representa bien los datos. ¿Ya? Y lo que nosotros hacemos con los test de falta de ajuste es identificar si es que hay razones para dudar del modelo. O sea, si hay razones para identificar que H1, que podemos rechazar H0. ¿Ya? Y lo vamos a ver más adelante, pero ahora vamos a utilizar la idea del concepto de falta de ajuste para intentar responder a la pregunta si es que hay evidencia de óptimo o no. ¿Ya? Entonces, la falta de ajuste, su nombre lo dice, es equivalente a la situación donde el modelo representa mal los datos o no representa bien los datos. ¿Ya? Y que no represente bien los datos implica que lo que yo predigo no se parece a lo que yo mido. ¿Ya? La falta de ajuste fundamentalmente es hacer test de hipótesis comparando lo medido con lo predicho. Si es que mi modelo es bueno, la comparación es buena. Si es que mi modelo es malo, la comparación es mala. Y que la comparación sea mala quiere decir que lo que yo predigo, imagínense ustedes con este modelo que es un plano o una superficie que no tiene segundo orden, porque superficie con segundo orden inexistente, ¿ya? Si es que lo que nosotros queremos hacer el modelo plano o el modelo de superficie que no tiene curvaturas de segundo orden, si el modelo es malo, entonces lo que nosotros debiésemos ver es algo como lo que ustedes ven en la pantalla, donde el modelo describe algo y la superficie de la respuesta experimental dice otra cosa. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que tenemos que comparar es lo predicho por lo negro menos lo medido por la superficie experimental. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hicimos un modelo 2 elevado a n, teníamos datos en los límites de la región experimental que se utilizaron para obtener los parámetros del modelo. ¿Ya? Y por definición, de hecho, ese plano que ustedes obtienen soporta esta superficie de respuesta siempre, porque los datos que se obtuvieron para obtener los parámetros son solamente los límites. Pero si nosotros hicimos, por ejemplo, réplicas en los puntos centrales, entonces las réplicas en los puntos centrales no se utilizaron para obtener los parámetros. Las réplicas de los puntos centrales en el 0,0 no se utilizan para obtener los beta. De hecho, cuando yo multiplico esos puntos por la respuesta me da 0. Entonces, en la estimación de los parámetros no aparecen nunca esos puntos centrales.
Esos puntos centrales, que los voy a representar acá, este sería el 0,0, estos puntos centrales que están acá, utilizando por ejemplo un color más identificatorio, por ejemplo, estos 3 puntos centrales que yo obtuve experimentalmente, representan información relevante que me permite comparar con lo que está prediciendo el modelo. Y si ustedes observan, en este ejemplo, los puntos centrales están acá, arriba, y el modelo está prediciendo que los puntos centrales están allá abajo, como por debajo, están en esta zona de ahí abajito de la respuesta. Y entonces, para hacer un análisis de falsa de ajuste, si es que tenemos una curvatura de segundo orden, yo esperaría que la predicción de mi modelo en el 0,0 fuese muy distinta a los resultados que obtuve en el 0,0. Y si es que el modelo es bueno, entonces las predicciones serían muy parecidas a los datos experimentales, ¿ya? Entonces, estas herramientas que análisis de falta de ajuste, las vamos a ver, hay muchas más y las vamos a ver más adelante, pero por mientras les voy a mostrar una que es la comparación de lo que yo mido con lo que yo predigo utilizando datos que no se usaron para estimar los parámetros. ¿Cuáles son ellos? El valor en el 0,0. Porque los betas se obtienen con las respuestas experimentales en el más menos 1. ¿Ya? Entonces, para hacerlo más sencillo, geométricamente hablando, en vez de hacer un análisis de falta de ajuste con superficie, lo voy a hacer con una recta, porque es más fácil. ¿Ya? Pero es lo mismo, o sea, si ustedes quieren, cambien recta por plano, plano por hiperplano, y va a ser lo mismo. ¿Ya? No es muy difícil hacer la extrapolación a más dimensiones. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un modelo que está bueno, ¿ya? En el diseño 2 elevado a n, usamos los datos, las corridas experimentales en los límites de la región experimental para obtener un modelo lineal, una recta en este caso. ¿Ya? Y el valor de beta 0, que es el intercepto, se obtiene a partir de el promedio de los valores de i, obtenidos en el más o en el menos. O sea, básicamente es, yo promedio estos datos que están acá con estos datos que están acá, y entonces ahí obtengo el beta 0. ¿Ya? Eso es para un diseño experimental 2 elevado a n. ¿Ok? Y si hacemos esa idea, aplicamos esa idea, ¿ya? Y comparamos este beta 0 con los valores medidos en el 0,0, si es que pasa lo que ustedes están viendo en pantalla, si es que el beta 0, el intercepto, se confunde con los valores medidos en el 0,0, entonces el modelo está bien, porque se confunden, no hay razón para dudar de que no sean iguales. Fíjense que el H0 acá sería beta 0 es igual a I medido en 0,0. Y el H1 es beta 0 es distinto del I medido en 0,0. Pero no es el I medido, sino más bien es la media poblacional, porque es un análisis de inferencia estadística. Y que no pueda rechazarse H0 es equivalente geométricamente a lo que ustedes ven acá. Confundo beta 0 con los valores medidos. Pero podría darse el caso, ¿ya? Para el modelo S, ¿sí? Que para el modelo lineal, donde teníamos el H0, que lo definíamos como la media, ahora para hacerlo bien, del beta 0 es igual a la media del I medido en 0,0, respecto al H1, que sería la media del beta 0, es distinto de la media del I medido en 0,0. Entonces, en este caso, aplicamos procedimiento inferencial, inferencia estadística, y observaríamos, solamente viéndolo gráficamente, que no se puede rechazar H0. Por lo tanto, decimos que el modelo está ok, porque no hay razón para sospechar de que esté malo. Y en el otro caso, si estuviésemos, por ejemplo, acá, para el mismo test de hipótesis, lo voy a copiar y pegar. En este caso que está acá, claramente
podría darse el caso, igual aquí depende del procedimiento de intervalos de confianza que hay que hacer, pero si es que los intervalos de confianza no se solapan, porque estamos trabajando con un test de hipótesis de dos lados, entonces, si es que en este caso los intervalos de confianza no se solapan, entonces podríamos decir H1, y H1 implica que estos dos valores son distintos, y que esos dos valores sean distintos implica que el modelo no predice bien. ¿Dónde no predice bien? En el centro. ¿Por qué no predice bien? Porque probablemente, en vez de haber utilizado una recta para describir los puntos, yo tendría que haber utilizado una parábola para describir los puntos. Y cuando pasa esto, cuando yo rechazo H0, entonces salta la alarma y dice, hay evidencia. No estamos seguros, porque todavía no hemos hecho el modelo, pero hay evidencia de curvatura de segundo orden. ¿Y qué significa evidencia de curvatura de segundo orden? Que hay evidencia de óptimo. No estamos seguros, pero todo me hace sospechar que pasa eso. ¿Ok? Y en ese caso lo que habría que hacer sería utilizar otro diseño de experimento, que es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? ¿Cómo se hace el análisis inferencial? Calculando los intervalos de confianza. ¿De qué cosa? Del beta cero y del I medido. ¿Cómo se calculan los intervalos de confianza? Ahí están los dos intervalos de confianza que utilizaríamos. Para calcular el intervalo de confianza del valor medido, lo que tendríamos que hacer es calcular el promedio de los valores en el 0,0 medidos, más menos, vamos a asumir que es una distribución normal, t de 1 menos alfa medio, grados de libertad, multiplicado por el s del y partido por raíz de n, intervalo de confianza clásico. Y para el caso del beta 0, que es el intervalo de confianza de un parámetro, puesto que el beta 0 es una estimación del valor de i en 0,0, podemos utilizar el mismo ancho de intervalo de confianza, porque el beta 0 es una estimación de y. ¿Ya? Entonces, básicamente, si se solapan, entonces no podemos rechazar H0. Y si es que no se solapan, entonces rechazamos H0. Y por lo tanto H1 es cierta, lo que implica entonces que hay evidencia en segundo orden. Y por lo tanto, evidencia de óptimo. ¿Ya? Y con eso entonces terminamos la clase de hoy. No alcanzamos a responder las 3 preguntas, pero las avanzamos bastante. El próximo martes vamos a terminar de ver el método de superficie de respuesta. ¿Ya? La ayudantía del próximo lunes es un resumen, y el último resumen para ejercicios de diseño de experimentos, ¿ya? 2 elevado a n. Hoy día la subimos y el lunes van a poder hacer las preguntas a los ayudantes, a la ayudante y al ayudante en el horario de consulta, ¿ya? ¿Tienen dudas respecto a esto? ¿Se entiende la idea fundamental? Ricardo, perdona. Que sí se entiende, solamente que Ya, hay que como repasarlo harto. Por supuesto que sí, pues. Pero no se preocupe porque acá estamos abriendo el camino a la otra materia que es análisis de falta de ajuste, así que no worries, ¿ya? Nos vemos nosotros el martes, que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana. Dígame. Una pregunta sobre Nicolás, los cuéntame. diseños de experimentos 2 elevado a n. Sí, Nosotros calculábamos como tomando los extremos, sí, ya que así ampliábamos nuestra región experimental, así es. porque no podíamos extrapolar en ese momento, pero Claro. yo sé que eso, o sea, como que no hay anomalías como se comportan los datos entre medio por esto mismo, ¿no? Por el tema Sí, de sí, claro. que el modelo representa bien Sí. la región Oye, experimental, porque está lejos del claro, óptimo. claro. Pasa que ahí, Nicolás, tu pregunta tiene una respuesta súper larga, pero en términos súper prácticos, nosotros estamos haciendo esto usando un supuesto, ¿no es cierto? Y el supuesto es lo que dices tú, que estamos lejos del óptimo. Y, no sé, por ejemplo, en los cursos que han tenido, ya sea de materia, de calor, de fluido,
los supuestos tienen que ser comprobados. Entonces, Nicolás, lo que hacemos acá, haciendo este análisis de falta de ajuste, ¿ya? Es justamente evaluar si es que el supuesto que usé inicialmente para obtener un modelo lineal es válido. Entonces, lo que yo les estoy mostrando para diseño de experimentos tiene un supuesto, ya que estamos lejos del óptimo. Y luego ese supuesto tiene que ser corroborado aplicando los métodos de análisis de falta de ajuste. Entonces, ahora los voy a dejar en stand-by en ese sentido, porque cuando les pase la materia de falta de ajuste, debiésemos volver a este punto y entonces saber que cuando hacemos un diseño de experimentos, obtenemos el modelo, antes de seguir avanzando, tenemos que asegurarnos de que el modelo representa bien los datos y para eso tenemos que aplicar al resultado de este modelo que obtenemos herramientas de análisis de falta de ajuste. Ah, ya, profe. ¿Entendés? Eso. Sí. Pero recuerden una cosa que es súper interesante, que los supuestos, por ejemplo, en los cursos que ustedes tienen de transferencias y operaciones unitarias, tienen sentidos físicos. Y por lo tanto, cómo compruebo un supuesto, fundamentalmente tiene que ver con asegurarme que las condiciones de operación validan, por ejemplo, el uso de la ecuación de bases ideales. En este caso no podemos hacer eso, porque nosotros estamos trabajando con datos. Entonces, ¿qué nos ayuda a hacer el análisis de que el supuesto es adecuado? Es la estadística. El análisis de supuesto, cuando trabajamos con modelos fenomenológicos, se hace a priori, porque las condiciones de operación me permiten validar los supuestos. Los análisis de supuestos, la validación de los supuestos en modelos de datos se hace a posteriori. Una vez que tengo el modelo, lo que hago es usar el modelo para ver si es que realmente describe bien los datos. Si escribe bien los datos es porque mi supuesto era bueno. ¿Ya? Eso. Ya. Nos vemos entonces el próximo martes. Que les vaya muy bien. Chao, profe. Chau, chau. Cuídese, profe, que esté Chao, bien. profe. Igual. Buen fin de...